911. Hola, bienvenidos a el curso Estabilización Inicial al Paciente Crítico, el módulo número 1 antes de la emergencia. Vamos a ver cuáles lecciones tiene este módulo. Lección número 1, actitud del auxiliador. Lección número 2, valoración de la escena. Lección número 3, número de emergencias. Lección número 4, botiquín. Lección número 5, bioseguridad. Lección número 6, legislación. Lección número 1. Actitud del auxiliador. Al finalizar esta lección, usted estará en la capacidad de, primero, enunciar las diferencias entre urgencias, emergencias y desastres. Segundo, estará en la capacidad de escribir las 5 características del auxiliador. Tercero, estará en la capacidad de describir 3 amenazas según su probabilidad. Cuarto, estará en la capacidad de describir 6 responsabilidades del auxiliador. Sección Sapienza. Emergencia. Emergencia se define en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Nosotros lo podríamos definir en salud como un evento súbito adverso que pone en peligro inminente la vida de las personas y requiere una atención inmediata. Normalmente se solicita apoyo de otras dependencias para poder superar la situación. Vamos a atar entonces este significado de emergencia con el siguiente concepto. Triaje. Triaje es una palabra de vocablo francés que significa clasificación de pacientes. Si vamos a la legislación, podemos encontrar que triaje es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlos. Esto quiere decir que la persona encargada de triaje tiene 2 variables principales. Variable número 1, la condición clínica del paciente. Variable número 2, disponibilidad de recursos para atender al paciente según su complejidad. El jefe del servicio de urgencias debe ser una persona capacitada, entrenada y experta en el manejo del triaje, ya que es la persona que decide a quién se atiende primero o a quién se debe derivar a otra dependencia, otro hospital para su posterior atención. Por eso el jefe de triaje debe ser una persona conocedora de la clínica de los pacientes, que debe evaluar con los signos vitales y hacer las preguntas iniciales de la anamnesis o historia clínica para determinar la gravedad del paciente y saber quién se atiende primero. Lo segundo es que la persona líder en triaje es una persona experta y conocedora de la capacidad instalada y los recursos que tiene el hospital para atender dichas dolencias. Por eso, al iniciar el turno es muy importante que el jefe del triaje determine cuántas camas disponibles hay en el servicio y también debe tener siempre a la mano la comunicación directa entre el líder del departamento de urgencias y debe tener comunicación con el CRUE. El CRUE es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, es donde se reciben las llamadas y entre otras funciones pues tienen la responsabilidad de saber cuántas camas tienen disponible los diferentes servicios de urgencias de los diferentes hospitales. También el jefe de triaje debe ser consciente de la capacidad de expansión hospitalaria en caso de presentarse un desastre y necesitar la atención de multitud de lesionados de manera simultánea. Normalmente en el plan de emergencias de un hospital existe un concepto que es la expansión hospitalaria. Así, si el hospital llega a un momento dado a estar desbordado en el servicio de emergencias, tienen que tomar 2 acciones. Número 1, reportarlo de manera temprana al CRUE, Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y número 2, debe reportarlo al jefe del plan de emergencias de la clínica para que éste active y autorice la expansión hospitalaria. La expansión hospitalaria consiste en ocupar mucho mayor cantidad de camas de las que estaban disponibles inicialmente en urgencias, y esto solo se hace en casos de desastre. Para esto se activa una cadena de llamadas y quien inicia esta alerta es la persona encargada de triaje y el líder o jefe de urgencias. Emergencia lo vamos a relacionar con el triaje tipo 1. Normalmente en un servicio de urgencias se clasifican a los pacientes no por orden de llegada, sino por orden de gravedad. Para esto se hace una evaluación inicial previa para clasificar a quién atienden primero con los recursos disponibles. A esto se le conoce como triaje, y el más grave de todos es el triaje tipo 1, que requiere una atención inmediata porque está en riesgo
la vida de la persona. Por eso se le llama emergencia. Cuando llega una ambulancia con un paciente críticamente inestable, normalmente una cuadra antes de llegar al hospital apagan las sirenas, y cuando llegan al hospital hacen 2 toques de sirena muy leves para que el personal de emergencias, que normalmente está ya en la sala de reanimación, estén listos con las puertas abiertas para recibir la ambulancia. Recuerden entonces que una ambulancia no solo llega a urgencias, sino que llega a emergencias cuando el paciente está muy crítico. ¿Quién aplica para ingreso por emergencias al triaje tipo 1? Todas aquellas personas que tienen compromiso en su sistema respiratorio, sistema cardiovascular o su sistema neurológico, y que requieren reanimación cardiopulmonar y se necesitan maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico. Esta es una persona que cuando usted la llama, señor, no responde adecuadamente, no se mueve, no abre los ojos, no se queja, no emite ninguna respuesta. Segundo, no respira con normalidad, está jadeando, está boqueando, su pecho no se expande y los labios están morados. Y tercero, la persona no tiene pulso carotídeo en 10 segundos. A esto se le conoce como un paro cardiorrespiratorio, y estas personas necesitan reanimación cardiopulmonar con presiones de pecho y ventilaciones. Otro ejemplo puede ser la pérdida de un miembro o un órgano. Cuando existe esta emergencia hay riesgo vital y requiere una atención inmediata. Normalmente se debe articular desde la recepción de la llamada de la emergencia y se debe remitir al servicio de urgencias de un hospital. Vamos a poner un ejemplo. Una persona está en un taller y se cae, y al caerse apoya la mano sobre una sierra circular y se amputa una mano. Entonces la persona que va a llamar va a estar desesperada, gritando que por favor le ayuden, que le manden una ambulancia, que un compañero se cayó y perdió un brazo. El radiooperador le toma todos los datos, cuál es la ubicación donde está ocurriendo la emergencia, el punto de referencia, le da las indicaciones que meta la mano dentro de una bolsa, y esa bolsa dentro de otra bolsa con agua y hielo, despacha la ambulancia. Pero también el radiooperador de emergencias se debe comunicar directamente con el hospital, con el líder de urgencias, e informarle: urgencias del hospital tal, ¿en qué le puedo ayudar? Hola, estamos llamando del organismo de socorro, del sistema de emergencias, de los bomberos, y nos acabaron de reportar que hay una persona que está amputada y ya vamos para allá a atender la emergencia. Los pongo en alerta para que ustedes ya sepan que vamos con un paciente grave. Claro que sí, listo, ya mismo preparo todo, estamos en comunicación. Cuelga el teléfono en urgencias y el líder de urgencias ya de una vez activa todo su equipo de reanimación para que estén atentos al arribo de la ambulancia, que como les digo, la ambulancia cuando llega al hospital ya tiene las sirenas apagadas, pero hace un toquecito para que ya abran las puertas e ingrese el paciente directamente a la sala de reanimación cardiopulmonar o a la sala de código azul. Aparte de eso, internamente en urgencias ya se activa y se pide quirófano, anestesiólogo, todo el proceso para que pase muy poco tiempo desde la recepción al servicio de urgencias, donde lo terminan de estabilizar y evaluar y lo remiten inmediatamente al servicio de cirugía. Si en su institución no hay cirugía, porque es un hospital muy pequeño y es de primer nivel de complejidad, entonces de una vez con esa primera recepción de llamada se debe activar lo que es la remisión de este paciente amputado a otro hospital donde sí le puedan ayudar, donde tengan cirujano vascular periférico, donde tengan cirujano plástico especialista en mano, y todo esto se hace de manera coordinada. ¿El mensaje cuál es? En los pacientes críticos los segundos marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, entre más exista ese flujo de comunicación permanente, pues nos vamos a integrar más a la red y vamos a aprovechar más el tiempo y vamos a tener todo listo para recibir a este paciente crítico. Urgencia. Vamos entonces a asumir que la urgencia es un evento súbito, adverso, que puede poner en peligro la vida de las personas o la funcionalidad, pero que requiere ser atendido dentro de un tiempo prudencial. Vamos entonces a ver cada uno de los triajes que se clasifican como urgencias. Vale la pena resaltar que la urgencia es un poquito menos grave que la emergencia.
Urgencia se clasifica como el triaje tipo 2, aquella persona que puede evolucionar rápidamente hacia un grave deterioro o hacia su muerte. En urgencia se clasifica el triaje tipo 2, aquella persona que tiene dolor extremo y que esta atención no debería superar más de 30 minutos. Por ejemplo, llega un señor de unos 58 años de edad con un fuerte dolor de pecho. La persona en triaje, que es donde se hace la clasificación de los pacientes, a ver quién se atiende primero, pues le dice: señor, dígame de 1 a 10, siendo 10 el peor dolor que usted ha sentido en toda su vida, ¿qué número le daría a ese dolor que está sintiendo en este momento? Si la persona le dice un número alto, pues obviamente habría que atenderlo prioritariamente, que no debe superar 30 minutos esta atención. Si el hospital no contase con los recursos para la recepción de este paciente, pues deben activar el servicio de emergencias médicas para que se haga una otra referencia, que significa que llegue una ambulancia medicalizada y se lleven a este paciente para un hospital de mayor complejidad, donde sí tengan la posibilidad de brindarle la atención definitiva. Por ejemplo, si hay una persona que vive dentro de un pueblo y en el hospital tienen solo un nivel de complejidad, que es el nivel más básico, se debería remitir a donde haya una institución, donde haya idealmente una sala de cardiología o una sala de hemodinamia. Previamente debieron haberle tomado un electrocardiograma de las 12 derivadas. Pero entonces, ¿qué se hace en urgencias? En urgencias con este tipo de pacientes, si yo no lo puedo resolver inmediatamente dentro del hospital, pues lo mínimo es canalizar 2 accesos venosos, ponerle oxígeno si hace falta e iniciar con el tratamiento con los medicamentos. El triaje tipo 3 es aquellas personas que requieren medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Por ejemplo, un niño que estaba jugando en un pasamanos se cae, se fractura, necesitamos que le hagan unos rayos X para darnos cuenta si está fracturado. Y número 2, necesitamos ponerle un yeso, y esos procedimientos normalmente se hacen en urgencias. También se clasifica como triaje tipo 3 en urgencias aquellas personas que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado a que se encuentran estables. Por ejemplo, una persona que sufrió una herida con un arma cortopunzante y necesita ser suturado. No le lesionó ningún órgano, no le lesionó pues ninguna parte interna, pero sí tiene una herida y debería ser atendido dentro de un tiempo prudencial. Así la persona no esté inestable, pues requiere la atención en urgencias. El triaje tipo 3 también es cuando la situación del paciente podría empeorar si no se actúa. Por ejemplo, una diarrea con múltiples deposiciones y la persona demuestra síntomas de deshidratación o signos de deshidratación. Esta persona la deberíamos evaluar por urgencias, estabilizar y después remitir hacia hospitalización o otro servicio. Desastres. Los desastres se diferencian de las emergencias porque el impacto del desastre es mucho mayor. Afecta a toda una comunidad o afecta a todo un país. Se calcula que en América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres naturales en todo el mundo, asegura un informe de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Se calcula que desde el 2000, 152 millones de latinoamericanos y caribeños han sido afectados por 1.205 desastres, entre los que se cuentan inundaciones, huracanes y tormentas, terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos. Entonces vamos a evaluar cada uno de los elementos que pueden componer un desastre. Pregunta de evaluación: ¿cuáles son las diferencias entre urgencias, emergencias y desastres? Características del auxiliador. El auxiliador es una persona que toma la decisión de ayudar
Es su decisión, a usted no lo pueden obligar a que ayude. Es una persona que es tranquila y asertiva, está calmado, no se deja llevar por las emociones. Es una persona que está capacitada, que toma cursos de calidad y que está entrenada, es decir, que repite y se reentrena periódicamente. No solo sirve que una persona tome el curso una vez en su vida y nunca más vuelva a enterarse y a estar entrenándose permanentemente, porque estas cosas se olvidan, máxime cuando uno está sometido bajo presión y bajo estrés. Es una persona respetuosa y prudente. Muchas veces tenemos acceso a material confidencial de la historia clínica del paciente y debemos ser muy respetuosos, muy prudentes con esa información y con los demás. Es una persona que es muy ágil, que le gusta hacer las cosas rápido y que es proactivo, no está esperando a que alguien más haga las cosas. Generalmente un auxiliador es una persona que no hay que empujar. Generalmente el auxiliador es una persona que termina de hacer lo que está haciendo y dice qué más hay que hacer, está proactivo, no hay que estar diciéndole hey, por favor, hay que reponer el botiquín, hay que reponer lo de la ambulancia, hay que limpiar la camilla, hay que organizar esto. Generalmente el auxiliador le gusta estar proactivo. Pregunta evaluación. Escriba 5 características del auxiliador. Ya saben que estas preguntas van a caer en la evaluación final. Si a usted no le quedó claro, puede volver el video a apuntar las cosas para que no se le vaya a olvidar. Responsabilidades del auxiliador. Vamos a ver 3 aspectos fundamentales: antes, durante y después de la emergencia. Una de nuestras responsabilidades antes de que ocurran las emergencias es prever, identificar las amenazas que podrían llegar a ocurrir, prepararse para estas mismas amenazas que identificamos y de esta manera podremos mitigar el riesgo. ¿Qué es una amenaza? Es un peligro latente que es causado por el hombre, por la naturaleza o cuando fallan las máquinas, que pueden presentar afectación en pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a la salud. También daños y pérdidas en bienes, en la infraestructura, en medios de sustento, en la prestación de servicios y en los recursos naturales. Identificar las amenazas se puede hacer según su origen. Según el origen, las amenazas se clasifican como naturales, antrópicas, es decir, causadas por el hombre, y tecnológicas, causadas cuando fallan las máquinas, los procesos o cuando las causa el hombre sin la intención de causar el daño. Amenaza de origen natural. Inundaciones. Las inundaciones se están convirtiendo en los desastres más comunes, más de $1.000 millones en pérdidas en la región de Latinoamérica y el Caribe. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina son especialmente afectados. Colombia es uno de los países del mundo que más tiene afectación en cuanto a las inundaciones. Cada vez son más comunes, más frecuentes y con mayor fuerza. Deslizamientos. Más común en las regiones montañosas, sobre todo en épocas de invierno. También puede ser causadas por la nieve. Es sorprendente la velocidad que puede tomar un deslizamiento de tierra. Terremotos. Una de las cosas que uno tiene que hacer durante un terremoto es buscar un mueble rígido, acostarse al lado del mueble. De esta manera, si colapsa la estructura, se forma el triángulo de la vida. Hay que evitar correr, conservar la calma, no gritar y evitar que nos caiga encima en la cabeza, sobre todo elementos como la mampostería, el recubrimiento y todos estos elementos colgantes que pueden estar afectando la infraestructura. Amenaza natural, tsunamis. Una de las fuerzas más poderosas y devastadoras en las costas del mundo son los tsunamis. Ocurren generalmente después de un movimiento telúrico, pero también pueden ocurrir por el deslizamiento masivo de tierra hacia el océano o un lago. Algunos de los desastres más devastadores de la historia han sido los tsunamis. Tornados y huracanes. Son fenómenos naturales causados por la migración de la temperatura del aire de zonas calientes y se elevan en una corriente hacia la zona más fría. Están aumentando en duración e intensidad. Amenaza natural, volcanes.
Algunos sectores de la humanidad viven aún en zonas que son especialmente vulnerables. La sobrepoblación ha llevado y ha empujado a las poblaciones a vivir cerca a lugares peligrosos. Amenaza natural, tormentas. Van de la mano tormentas, inundaciones, deslizamientos, tornados, huracanes, tormentas eléctricas. Cada vez el clima se está volviendo más extremo, cada vez podemos encontrar veranos más fuertes e inviernos más crudos. Esta es una constante que está sucediendo en todo el planeta. Amenaza natural, incendios. Los incendios forestales en Estados Unidos, en Australia, en Grecia, en la Amazonía, en Brasil, en Bolivia. Los efectos del cambio climático están siendo cada vez más evidentes, aún para las personas que se niegan a creer en la evidencia científica. La emisión de gases de efecto de invernadero como el CO2 y el metano en la atmósfera causan un incremento en las temperaturas globales, lo cual está generando un cambio en los patrones climáticos. En los últimos años hemos podido evidenciar que los incendios forestales han aumentado. Miles y miles de hectáreas y millones de gases tóxicos son elevados a la atmósfera anualmente en la temporada de sequías. Generalmente los incendios forestales no vienen solos, vienen acompañados también de pérdida de cultivos por las sequías. Con esto hay una amenaza potencial que son las hambrunas masivas, desplazamientos masivos de millones de personas. Todo esto son efectos secundarios del cambio climático. Amenaza tecnológica, cuando fallan las máquinas. Cuando fallan las máquinas o fallamos las personas sin la intención deliberada de causar el daño, la podemos clasificar como una amenaza de origen tecnológica. Falló el motor de un carro, la turbina de un avión, hubo un cortocircuito o una falla en un proceso, en una industria y generó una explosión, un accidente. Amenaza tecnológica, es especialmente vulnerable la parte de la industria. Esto que vemos en pantalla es una explosión, la explosión más grande no nuclear jamás registrada en la historia hasta el 2020. Uno de los riesgos más grandes que tiene la humanidad es la pérdida del control de las estructuras nucleares. Después del terremoto y posterior tsunami en Japón, ocurrió la explosión de varios reactores nucleares en la central de Fukushima, en Japón, emitiendo material radioactivo al océano. Amenaza antrópica, causada por el hombre con la intención deliberada de causar el daño. El aumento de la polarización en diversos sectores de la sociedad ha conllevado a enfrentamientos, a veces violentos, contra las fuerzas de seguridad. La amenaza antrópica es cuando el hombre tiene la intención de generar daños. Puede ser delincuencia común, atracos, o también cuando hay protestas. Vemos que las fuerzas de seguridad de los estados en todo el mundo se caracterizan también por demostrar el exceso de la fuerza en ciertas ocasiones, ciertos individuos. Pregunta de evaluación. Describa 3 amenazas según su origen. Según su origen, las amenazas pueden ser tecnológicas, antrópicas o naturales. Una de las formas que tenemos como auxiliadores para identificar las amenazas es según la probabilidad de ocurrencia. Así, de esta manera las podemos clasificar como posibles, probables o inminentes. Decimos que una amenaza es posible cuando no ha ocurrido en un sitio en específico, pero por las características del lugar sabemos que en el pasado ya ha ocurrido este tipo de emergencias y nos tenemos que preparar. Entonces nunca ha ocurrido, pero podría ocurrir, porque en el pasado en otras partes similares ya ha ocurrido este tipo de emergencias. Decimos que una emergencia o una amenaza es probable cuando ya sucedió y podría volver a suceder en un sitio específico, en un tiempo específico.
Decimos que una amenaza es inminente cuando ya ha ocurrido y sabemos con precisión que va a volver a ocurrir. Podemos saber exactamente cuándo y dónde va a golpear el próximo huracán. Pregunta de evaluación. Describa 3 amenazas según su probabilidad. Según la probabilidad, las amenazas se clasifican en posible, probable o inminente. Responsabilidades del auxiliador. Ya vimos la parte de las responsabilidades en el antes, donde debemos evaluar y clasificar las amenazas y prepararnos para eso. Durante la emergencia vamos a ver cómo son los roles que debemos desempeñar. Esto que vemos en pantalla se llama la estrella de la vida y es un símbolo a nivel internacional donde podemos evaluar 6 puntas. Estas 6 puntas representan cada uno de los eslabones para salvar la vida de una persona que sufrió un accidente en el entorno extrahospitalario. Empezando por el reporte o la detención temprana, donde nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo y vamos a llamar al servicio de emergencias médicas para reportar la emergencia. Después vamos a iniciar los primeros auxilios y vamos a esperar a que llegue la ambulancia y los socorristas, donde van a realizar los cuidados en la escena. Después lo inmovilizamos, montamos al paciente en la camilla de espina larga y lo montamos en la ambulancia. Durante el traslado le seguimos brindando los cuidados. Finalmente lo llevamos al hospital y a veces es necesario llevar el paciente de ese hospital a un hospital de mayor complejidad, donde le van a brindar la atención definitiva, ya sea en cirugía o en alguna otra especialidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como auxiliadores durante la emergencia? Lo primero que todo es evaluar la escena. Esa pregunta es de evaluación. Lo primero que yo llego a hacer cuando hay una emergencia es evaluar la escena y asegurar el área, brindar la seguridad. La seguridad es individual de mi equipo y la seguridad del paciente. También tenemos que estar muy conscientes de la situación, saber qué fue lo que ocurrió, a qué horas ocurrió, cuántos lesionados hay, en qué estado están los lesionados. Bueno, recuerde este concepto fundamental. La prioridad es que usted no sea parte del problema, no se ponga en riesgo. Esto hay que recalcarlo una y otra vez. Usted es un auxiliador, no se debería convertir en una víctima. Por ejemplo, hay una persona que se está electrocutando, todavía está pegado el cable energizado. Usted no intente retirarlo con sus propias manos, porque probablemente usted también se electrocute, ya que usted se va a volver parte del problema y no de la solución. Lo mismo ocurre cuando una persona se está ahogando. Si usted no es experto en rescate acuático, ingresa al agua, trata de salvar a esta persona, y lo que normalmente pasa es que el que intentó ayudar terminó ahogándose. Y podemos enumerar cientos de ejemplos. Escapes de materiales peligrosos, hay un ambiente tóxico, usted qué hace ingresando hacia un sitio donde hay personas muertas o desmayadas por la inhalación de gases tóxicos. Si usted no sabe, no tiene la preparación, el equipamiento para ingresar a esa zona, pues no lo haga. En un terremoto hay una persona atrapada dentro de una edificación, está muy profundo, no está superficial, usted decide ingresar allá, ocurre una réplica y usted se convierte en parte del problema, no de la solución. Entonces, por favor, no se vuelva un héroe caído, un héroe olvidado. Responsabilidades del auxiliador después de la emergencia. Después de una emergencia terminamos cansados, exhaustos, y generalmente hay que reponer todos los materiales, limpiar, organizar, guardar, inventariar y dejar a punto para la próxima emergencia. Como parte de la cultura del auxiliador, esto es fundamental porque a muchas personas les encanta la adrenalina de vivir el momento de la tensión, pero a la hora de dejar todo listo y a punto, se hacen los de la vista gorda y evaden esta responsabilidad. No, por favor, usted sea consciente y deje otra vez todo a punto, la ambulancia lista, el carro de paros listo, el botiquín listo, la camilla limpia, la araña de la camilla lista, organizada.
Una de las responsabilidades más importantes al finalizar una emergencia es hacer el proceso de debriefing. El proceso de debriefing es verificar, retomar los aspectos positivos y por mejorar. No importa lo cansado que estemos, no tome esto a mal, sea proactivo, sea asertivo. Si hicimos algo de manera incorrecta, no se preocupe, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Sin embargo, estas reuniones después de una emergencia son fundamentales. Entonces nunca se me va a olvidar, siempre que finalizábamos después de un rescate, llegar a la estación de bomberos, volver a reponer todo, organizar las máquinas, limpiar la ambulancia, volver a organizar el entramado de las mangueras, después de pasar toda la noche atendiendo una emergencia desgastante. Entonces cuando ya teníamos todo a punto, limpio, organizado, guardado, doblado, nos reuníamos como equipo y evaluábamos los aspectos positivos y por mejorar. Es responsabilidad del líder, en este caso del equipo, de una manera asertiva, proactiva, educativa, enseñarle a los demás qué aspectos se pudieron mejorar. Y recuerde que finalmente el estrés postraumático es una situación real. Cuando vivimos una situación de emergencia, muchas veces nos quedamos callados, no exteriorizamos lo que vivimos y somos seres humanos. Recuerde que también el estrés postraumático es una decisión, en cierto modo. Y en ciertas ocasiones pues no se convierte en estrés postraumático, sino en un potenciador postraumático, donde esta experiencia que nos marcó nos lleva a mejorar como personas. Recuerde, el estrés postraumático es real. Los auxiliadores no somos superhéroes y también necesitamos apoyo. Es importante que los profesionales de la salud y las personas que se encargan de la atención de emergencias tengan un permanente acompañamiento de la parte de talento humano enfocada a la terapia individual y grupal. Para muchas personas es conocido que los profesionales de la salud, sobre todo los que trabajan en emergencias, tienen un alto nivel o mucho más nivel de cantidad de suicidios, de consumo de sustancias psicoactivas, licor y problemas pues de esa índole. Entonces, por favor, no dejemos solos a los profesionales de la salud, no creamos que somos superhéroes, podemos sentir, podemos expresar lo que estamos pasando, pedamos ayuda, exterioricemos lo que sucedió, convirtamos esa experiencia traumática en algo que puede ser algo positivo. Por ejemplo, nosotros como bomberos nunca olvidaremos las situaciones donde vivimos emergencias. Por ejemplo, la calle para nosotros tiene memoria. Nunca se me va a olvidar aquel semáforo donde llegué y encontré a dos personas que estaban tiradas en el piso, y en ese momento llegaron los familiares a llorar porque las personas que se habían accidentado pues estaban sin signos vitales. Eso nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar cómo estuve en medio de un incendio cuando había llamas por todos lados, humo, calor, habían tanques de combustible explotando y yo miré al lado y vi el cráneo de una persona. Eso nunca se me va a olvidar, así como nunca se me va a olvidar cuando llegué a un derrumbe y encontré pues una persona que estaba sepultada. Ese tipo de situaciones quedan en la memoria, pero es importante expresarlas. Muchas personas de una manera amarillista me preguntan como: hey Juan, ¿qué fue lo peor que usted vio cuando usted fue bombero y paramédico? Y yo les digo, pues lo peor, muchas cosas, la verdad, pero yo siempre trato de enfocarme en aquellas historias cuando llegamos y había una persona atrapada debajo de un camión que le estaba aplastando toda la parte de la pelvis, y llegamos máquina, ambulancia, unidad de rescate, llegamos con el médico, llegamos con todos los implementos. Mientras uno desconectó la batería del cable negro, otro puso los tacos para asegurar el camión para que no se volcara y no nos cayera encima, otro sacó el botiquín, otro la camilla, otro el oxígeno, le pusimos máscara de no reinhalación, le canalizamos 2 accesos venosos, pusimos los cojines neumáticos y elevamos más de 10 toneladas con estos cojines. Metimos la camilla con cuidado, levantamos a la persona y lo sacamos como estaba.
le pusimos un vendaje, lo montamos a la ambulancia, le pusimos manta térmica. Esas son las historias bonitas para contar. Yo no sé por qué la gente insiste en que le cuente lo peor. Pues lo peor, mil cosas pasaron, horribles, que no quiero recordar. Pero en ocasiones, pues nosotros de verdad marcamos la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y esas son las historias que hay que rescatar. Pregunta de evaluación. Escriba 6 responsabilidades del auxiliador. Entonces ya sabes, antes, durante y después. Antes de la emergencia, evaluar las amenazas, prepararse para esas amenazas que evaluamos, mitigar el riesgo. Durante la emergencia, tenemos que evaluar la seguridad de la situación, valorar, acordonar el área, llamar a pedir ayuda, brindar los primeros auxilios. Tenemos muchas cosas que hacer después de la emergencia. Evaluar la emergencia, aspectos positivos y por mejorar, recoger, limpiar, inventariar y dejar todo a punto. Sección práctica. Por favor, este curso no se puede quedar con un contenido solo en un video, porque se convierte en algo meramente, digamos que, para entretener. Lo que va a marcar la diferencia en este curso entre la vida y la muerte es que usted realice estas acciones que yo le pido que usted debe realizar. Yo he dado cientos de clases a miles y miles de personas, y dentro de tantas personas me he encontrado con una constante. Las personas me dicen: Juan, yo vi el curso 1, 2, 3 veces, pero cuando me sucedió la emergencia yo me quedé paralizado, me quedé bloqueado. Entonces esto es clave. Para que usted no se quede bloqueado, usted debe poner en práctica, visualizar el escenario y poner en práctica estas acciones para que si ocurre la emergencia, pues usted esté mucho mejor preparado. Recuerden que la diferencia en estar preparado es la improvisación, que si bien es una acción que a veces nos toca realizar porque no tenemos las cosas listas, es mucho mejor estar preparado, listo, con las cosas bien organizadas, porque cuando uno improvisa es un sufrimiento impresionante. Entonces, por favor, identifique el servicio de urgencias y emergencias más cercano a su lugar de estudio, trabajo y vivienda. Agarre el mapa, mire dónde vive usted, dónde trabaja usted, mire cuál es el hospital más cercano. Su papá es diabético, su papá es hipertenso, su papá sufre del corazón, pues mire cuál es la unidad cardiovascular con la cual tiene convenio su papá para que pueda llegar más rápido. De la misma manera, si usted tiene un niño que es asmático, pues usted debe ubicar cuál es el servicio de emergencias más cercano, dónde queda la estación de bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil. Debemos saber muy bien esta información para cuando nos ocurra una emergencia ya tengamos muy claro cuáles son los recursos y en dónde están ubicados. Segundo, sección práctica. Identifique los antecedentes de 3 amenazas que ya han sucedido en su casa, en su trabajo o en su lugar de estudio. Entonces haga una averiguación. No, hace un año en mi casa ocurrió un accidente de tránsito con personas atrapadas en la esquina porque una persona iba conduciendo un vehículo robado y los policías venían detrás disparando, y entonces la persona se pasó el semáforo en rojo para huir de los policías y ocurrió un accidente y habían personas atrapadas y yo bajé y fui a ayudar, y cuando yo llegué la policía pensó que yo era uno de los ladrones y me apuntaron con el arma y me dieron al piso, y yo muerto del susto: yo soy estudiante de medicina, yo quiero venir a ayudar, por favor no me dispare. Ese tipo de situaciones han ocurrido. Identifique ese tipo de amenazas. Ese tipo de cosas son las que debemos evaluar. Clasifique las amenazas identificadas como posibles, probables o inminentes. ¿En cuál tenemos que hacer especial énfasis? Usted me dirá: Juan, es que donde yo vivo cada Semana Santa, eso es fijo que hay una tormenta impresionante,
e inunda esto, se lleva a las casas, daña los cultivos. Entonces, ¿cómo se está preparando esa comunidad? Porque ya se sabe que cada año o cada 2 años es la misma historia. Entonces eso es inminente. La amenaza que es probable, que ya sabemos que ya ha ocurrido, no, Juan, es que por donde yo vivo ocurrió una explosión porque hay una estación de gasolina y una persona se bajó contestando con el celular, ocurrió una descarga eléctrica por la energía estática que se queda en la ropa sintética y con el celular, ocurrió una explosión, eso fue un problema. Entonces pregúntese, bueno, esa empresa qué hizo para evitar de que esta situación volviese a ocurrir. Ya capacitaron al personal, ya tienen los extintores no están vencidos, pusieron un letrero de precaución. ¿Qué medidas se han tomado para evitar de que estos desastres vuelvan a ocurrir? Lo malo de los desastres y de las emergencias es que todas las personas siempre dicen, alguien debería hacer algo. No espere a que los demás hagan algo. Tome acción. Si no está en su capacidad de toma de decisiones, direcciónelo por escrito, deje por escrito que usted pasó la recomendación para que esta emergencia no vuelva a ocurrir. Evalúe el nivel de preparación para mitigar las amenazas identificadas. Usted me dirá, Juan, listo, yo ya sé en mi casa, en mi lugar de trabajo o estudio, cuáles son las principales amenazas que ya han ocurrido y que pueden volver a ocurrir o que estoy seguro que van a volver a ocurrir porque cada año es la misma historia. Listo, entonces usted va a evaluar cómo están preparados en cuanto a capacitación de las personas, dotación, tienen botiquines, tienen extintores, tienen motobombas, tienen con qué enfrentarse a esa situación. Las edificaciones están señalizadas, tienen cerramientos, muros, tienen detectores de humo. Todo ese tipo de situaciones se deben evaluar a ver qué tan preparados estamos en caso de una próxima ocurrencia. Establezca un punto de encuentro familiar. No espere a que ocurra un desastre para darse cuenta que no sabe dónde se va a encontrar con su familia. Yo no sé si usted ha estado en un concierto donde hay multitud de personas, un 31 de diciembre, que todo el mundo está llamando simultáneamente a la medianoche a sus familiares. Generalmente cuando eso ocurre, las líneas de comunicación colapsan. Lo mismo ocurre durante un desastre, y si usted no sabe dónde se va a encontrar con su familia, lo más probable es que su papá vaya por usted al trabajo y usted no va a estar porque usted se fue para donde su mamá no va a estar porque se fue para la casa, y va a ser un caos. Usted va a intentar comunicarse con su familia y no va a poder. Por ejemplo, nosotros en mi familia una vez nos reunimos y dijimos, bueno, en caso de que ocurra un desastre, ¿en dónde nos vemos? Y fijamos un punto de encuentro, preferiblemente donde se pueda llegar a pie y donde no haya mucho acceso por competencia hacia los recursos disponibles para esta situación. Practica lo aprendido. Escriba cuáles son las características del auxiliador que usted necesita mejorar. Bueno, usted haga una autoevaluación y escriba, bueno, a mí me falta más orden, más preparación, necesito más equipamientos, necesito estar más tranquilo, necesito ser más asertivo, necesito ser más proactivo. ¿Cuáles son esas falencias que tengo como auxiliador? Necesito estar mejor preparado para una eventual emergencia. Sección Recorderis. En esta sección retomaremos los objetivos y evaluaremos cada aspecto para afianzar aún más nuestros conocimientos. Actitud del auxiliador. Al finalizar esta lección, usted está en la capacidad de enunciar las diferencias entre urgencia, emergencias y desastres. Objetivo 2. Escribir 5 características del auxiliador antes, durante y después de la emergencia. Acuérdese. Objetivo número 3. Escribir 3 amenazas según su probabilidad. Objetivo número 4. Escribir 6 responsabilidades del auxiliador. Lo voy a dejar con un video cortico. No se sorprendan mucho porque pues soy yo pero afeitado. Fue mi primera versión del curso que le estoy incorporando acá para retomar todo esto. Listo, nos vemos. 911.
Actitud del auxiliador. Bueno, bienvenidos a este módulo de actitud del auxiliador. Cuando tenemos una situación de emergencia, necesitamos que usted, como persona que decide ayudar a esta persona que está lesionada, tenga una actitud muy profesional. Para eso usted debe entender la psicología de la emergencia. Cuando ocurre una emergencia, un accidente, una persona desmayada o con un infarto, lo más probable es que usted, como persona que quiere ayudar, sienta temor. Cuando ocurre el temor, se libera adrenalina. Parte de esa adrenalina hace que nuestro corazón lata mucho más rápido, que nuestra respiración se incremente, que nuestras pupilas se dilaten y que toda la sangre se distribuya a los músculos. Usted va a sentir normalmente la respuesta de lucha o huida. Se va a disparar automáticamente a nivel inconsciente el sistema de respuesta simpático como respuesta de supervivencia. Entonces lo primero es que usted sepa que es muy probable que le ocurra. ¿Cómo contrarrestar esto? Pare, piense y actúe. Respire. Necesitamos que tengas agilidad, pero no desespero. No necesitamos gente gritando, alterando ya al pobre paciente que está tirado en el piso. El paso más importante, conserve la calma. ¿Por qué? Si mentalmente no te proyectas a una situación de estrés súbito, es muy probable que usted o se bloquee o se desespere. El cerebelo solo responde ante la supervivencia y las acciones repetitivas. Entonces yo te voy a pedir el favor que no solo te quedes con una información teórica. Muchísimas personas me han dicho, yo he ido a 3, 4 cursos y la verdad cuando me ocurrió la emergencia yo me quedé bloqueado. Practiques una y otra y otra vez. La actitud del auxiliador debe ser muy profesional. No decir, ay, este paciente tiene pecueca. No, por favor, seamos muy profesionales. Nosotros no discriminamos por raza, nacionalidad, condición socioeconómica, género. No discriminamos a nadie. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos auxiliadores. Nosotros no podemos llegar a decir, no le voy a ayudar a esta persona porque es del equipo de fútbol que no va con el mío. Nosotros tenemos una actitud de servicio. Ayude a los demás como si se tratase de un familiar suyo. Ayudamos a salvar vidas. Eso sí, es muy importante, si vamos a ayudar, sea la escena segura para nosotros. Otro componente de la actitud del auxiliador, que sea una persona muy tranquila, muy asertiva y ojalá que esté bien preparada. En mi casa hablamos sobre el plan de emergencias familiar. Bueno, en caso de que haya un desastre, nos vamos a encontrar en tal punto. Preferiblemente ese punto no sea en un sitio donde haya gran conglomeración de personas, porque a mayor conglomeración de personas va a haber más competencia por los recursos disponibles y ojalá que sea un sitio donde nos podamos desplazar inclusive caminando. No nos quita nada. Como actitud del auxiliador, tener un botiquín en la casa, tener unos enlatados, tener unas frazadas, tener un sistema de comunicación, un radio, una linterna y otros elementos de supervivencia. Ya con esto cierro este capítulo, la actitud del auxiliador. Entonces la invitación es, por favor, seamos un poco más humanos, un poco menos egoístas. Ayude, que eso tarde o temprano se devuelve hacia usted y hacia su familia. Actitud del auxiliador. 911. Bueno, rápidamente vamos a hacer un recorderis. Urgencia, atención prioritaria. El paciente está estable, pero puede empeorar. Con los recursos disponibles puedo superar esta situación. Emergencia. La atención es inmediata. Hay alto riesgo de muerte. Siempre necesito pedir apoyo. Desastre. La capacidad está desbordada. No basta con solicitar apoyo para superar esta situación. Rápidamente vamos a repasar las características del auxiliador. Primero que todo, decide ayudar y es tranquilo. Es asertivo y está capacitado. Practica lo aprendido. Es respetuoso. Es ágil y es proactivo.
Responsabilidades del auxiliador. Evalúa las amenazas. Disminuye la vulnerabilidad. Las responsabilidades. Valora y asegura el área. Solicita apoyo del servicio de emergencias médicas. Las responsabilidades. Inicia los primeros auxilios. Entrega al paciente al servicio de emergencias médicas. Responsabilidades. Se prepara para una nueva emergencia. Sección Neuroconexión. Es la sección más divertida en la cual no se preocupe si usted se equivoca, puesto que esta sección tiene la intención de que usted se dé cuenta en qué aspectos debe mejorar. Listo, usted desde su casa lo que va a hacer es que va a gritar durísimo, así como un loco, como una loca. La respuesta correcta es tal letra. Y yo desde aquí la voy a escuchar. En una emergencia no es correcto. Se requiere atención inmediata. Necesito apoyo. No hay riesgo de muerte. O el paciente puede esperar. ¿Cuál respuesta no es correcta en una emergencia? Tiene 5 segundos. La respuesta es que el paciente puede esperar. Obviamente en una emergencia tenemos que dar de agilidad, no hay tiempo de esperar. Vamos con la pregunta número 2. No es una característica del auxiliador. Es tranquilo, asertivo, capacitado, temerario. La respuesta en la cual no es una característica del auxiliador es: grítelo duro, vamos, no te escucho, grita, grita, grita. Eso, la respuesta correcta es que es temerario. Obviamente no es una característica del auxiliador. Vamos con la pregunta número. Listo, siguiente pregunta. Una amenaza según su origen puede ser posible, probable, natural o emergente. Según su origen, una amenaza que puede ser. Tiene 5 segundos para pensar la respuesta. 5, 3, 2. La respuesta correcta es: no te escucho. ¡Dura! Muy bien, según su origen, una amenaza puede ser natural. Siguiente, una amenaza según su probabilidad puede ser natural, tecnológico, antrópico o inminente. Según su probabilidad, la amenaza puede ser. Tiene 5 segundos para pensar. La respuesta correcta es inminente. Muy bien. Según su probabilidad, la amenaza puede ser inminente. Ya saben, posible, probable o inminente. Siguiente pregunta. No es una responsabilidad del auxiliador valorar y asegurar el área, divulgar información privada, solicitar apoyo del SEM o iniciar los primeros auxilios. ¿Cuál no es una responsabilidad del auxiliador? Tiene 5 segundos para pensar. La respuesta correcta es divulgar información privada. No es una responsabilidad del auxiliador, obviamente. Y yo creo que con esto vamos por finalizado el módulo número 1 en la lección número 1. Nos vemos en la lección número 2. ¡Chao! Nos vemos. 911.